Vámonos entonces al capítulo 16 de Juan y podemos titular esta porción: Tendréis paz, tendréis paz. Podamos continuar la lectura. Del versículo 25 hasta el versículo 33 y terminamos hoy día el capítulo 16, después de haber recorrido diferentes enseñanzas en cada capítulo. Hemos hablado sobre la elección del Señor. Vimos nosotros en Juan 15 que el Señor es quien nos eligió. ¿Se acuerdan que dice el versículo 16 de Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros? Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Habíamos visto este cambio de esa oración donde la gente estaba acostumbrada, los creyentes estaban acostumbrados a orar al Padre, y el Señor Jesús les dice: oren al Padre en mi nombre. Oren al Padre en mi nombre, y el Señor concederá las peticiones que ustedes puedan hacer. Por otro lado, el aliento del Señor para que podamos amarnos unos a otros como un nuevo mandamiento. Ámense entre ustedes, puedan crecer en amor. También vimos cómo el Señor presenta la obra del Espíritu Santo a través de la palabra aquí en Juan, y presenta esa obra de que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio, que nos lleva a toda verdad, y aún también que permite que nosotros podamos ver que la maldad del mundo, aunque puede llegar a extremos, por la gracia del Espíritu de Dios presente en el mundo, no es lo que podría ser. Pudimos caminar en medio de esto y hablamos sobre un gozo que es para el creyente un gozo real, un gozo que no depende de las circunstancias. Podamos ir en nuestra lectura. Un gozo que venía de la resurrección de Cristo para siempre, un gozo perpetuo y un gozo inmediato en la resurrección de Cristo. Varias de estas cosas pudimos ir viendo, y ahora podemos caminar desde el versículo 25 al 33. Leamos. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podamos ver desde el versículo 25 paso a paso. Estas cosas os he hablado en alegorías. Cuando hablamos de la palabra alegorías, es la palabra paroimía, es en griego, y está refiriéndose a lo mismo que se utiliza cuando se dice parábolas. Esto he hablado en parábolas. En otras versiones también vemos la traducción como os he hablado en parábolas. Ahora, el concepto general de esta palabra está llevando a que son palabras que está utilizando el Señor que no son tan claras. Y si se dan cuenta, constantemente ellos tenían una y otra pregunta al respecto de lo que Él estaba hablando. No entendían fácilmente. Pero aquí el Señor empieza a hablarles claramente sobre el Padre. Por otro lado, también el Espíritu de Dios que va a habitar en ellos de aquí en adelante
el Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer? Les va a revelar al mismo Cristo y también va a llevarles a toda verdad. Por lo tanto, el entendimiento que viene por delante es mucho más claro, no solamente en las palabras del Señor que habla del Padre, sino también en la obra del Espíritu Santo, que deja claro para ellos muchas cosas que el Señor les había dicho. El Espíritu Santo les iba a recordar cosas que el Señor mismo les había enseñado. Estas cosas, versículo 25, os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Si vemos el versículo 29 y saltamos un poco, dice, le dijeron los discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Otra vez el mismo concepto en estos dos versículos, porque ellos están dando cuenta que están entendiendo lo que el Señor les dice. Versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Ahora, primero vemos que el Señor está diciendo, pediréis en mi nombre. Cuando vemos el versículo 24, con el que terminamos nuestro estudio la anterior semana, leímos lo siguiente: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En aquel día, versículo 26, pediréis en mi nombre. La enseñanza del Señor otra vez estaba apuntando que cada uno en su oración no simplemente ore al Padre, sino que el Señor había llegado. Nombre sobre todo nombre. La obra del Señor había abierto un camino entre los hombres y Dios. Por lo tanto, oren y pidan en mi nombre. ¿Cómo podemos ver que hay personas que siguen creyendo en un Dios? Y aún dicen que ese Dios es lo mismo, que cualquier Dios es lo mismo. Mientras tanto que busquemos a Dios estamos haciendo bien, y que Dios en general está complacido con aquellos que buscan a Dios. Pero la obra del Señor nos dio camino al Padre. Él mismo, Señor, dijo, yo soy el camino. Nadie puede ir al Padre sino por mí. No podemos pensar que la oración a Dios tiene otro lineamiento que ir caminando por medio de Cristo para llegar al Padre. No tenemos nosotros en nosotros mismos algo bueno como para acercarnos al Señor y ser agradables para Él. El concepto humanista nos está llevando a pensar que nosotros somos buenos y cualquier cosa mala que acontezca en nosotros o que salga de nosotros es el resultado de lo que en nuestro ambiente, lo que está alrededor, está provocando en nosotros para que salga algo malo de nosotros. Buscamos culpables aún en personas o en situaciones, podemos encontrar ahí que nos están provocando al mal, pero la Escritura nos dice que de nosotros mismos sale el mal, que nuestros propios pensamientos, de nuestro propio interior, de la abundancia de nuestro corazón, están saliendo desde maldiciones hasta obras perversas. Por lo tanto, si no es por Cristo, entonces no podríamos acercarnos a Dios como aquellos amados. La Escritura vuelve a decirnos que somos aceptos en el amado. Es por Cristo que somos recibidos por el Padre. No es por nuestra bondad, no es por nuestras obras, no es por todo lo que hacemos bien, sino por medio de Cristo. Y el Señor les dice, hasta ahora no han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán. El concepto lo habíamos revisado, de que la oración, la petición del creyente siempre está apuntando a su gloria, a la gloria de Dios, no a las pasiones y codicias nuestras. No es malo presentar nuestra ansiedad o nuestra necesidad delante del Señor, pero muchos están creyendo que la clave del éxito para conseguir las codicias y las pasiones que le están llevando a proveerse y acumular, o lo que sea, simplemente para competir con otros, con lo que pueden conseguir y presentarse de alguna manera como aquellos que están en esa competencia del mundo,
Dios ahí está con la clave para que consigan todo esto en el nombre de Jesús. Entonces, ora en el nombre de Jesús es la clave. Y aquí el concepto es que aquel que ora en el nombre de Jesús es aquel que ha depositado toda su confianza en la salvación de Cristo. Por lo tanto, cuando ora al Padre en el nombre de Jesús, está orando en relación a: Señor, te pido esto para tu gloria. Señor, te pido esto para tu gloria. Y así cada uno de nosotros empieza a encajar en ese proyecto de Dios desde la creación nuestra. Hemos sido creados para su gloria. Amén. Continúa la escritura y dice: y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Para nosotros, esta porción, esta parte, puede ser que traiga algún conflicto. ¿Acaso no es intermediario entre Dios y nosotros Cristo mismo? ¿No es nuestro abogado que está intercediendo constantemente por nosotros? ¿No es aquel que está en medio justamente entre un Dios santo y un hombre pecador, y nos está permitiendo como camino al Padre constantemente como el principal intercesor por nosotros? Y la respuesta es sí. Pero lo que está diciendo el Señor es: no voy a rogar al Padre por ustedes cuando estén orando. Primero, porque están orando en mi nombre. Por lo tanto, el camino está abierto. Pero lo segundo que dice es que no voy a orar, no voy a interceder por ustedes, no voy a rogar por ustedes cuando se acerquen a una oración, porque el Padre les ama. Porque el Padre les ama. Y esto es tan maravilloso. El Señor nos presenta como amados a través de su obra redentora. Otra vez somos aceptos en Él, amado. Por lo tanto, somos amados por Dios. Y cuando nos acercamos en el nombre de Cristo, entonces el Señor con ese amor está recibiendo nuestra oración, está recibiendo nuestro clamor. La puerta ha sido abierta, el velo ha sido rasgado. Estamos entrando al lugar santísimo diciéndole: Señor, aquí estoy, clamo a ti. Veamos justamente el versículo siguiente, cómo nos muestra ese amor del Padre para nosotros. Vamos a leer el 26 y el 27 para entender el contexto. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Podamos ver Juan 3:16. Cuando vemos Juan 3:16, entendemos que el que amó nuestras vidas es el Padre. Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está diciendo: no voy a rogar al Padre cuando ustedes estén orando a Él, porque Él les ama. Y les ama de tal manera que ha dado ¿a qué? ¿A quién? Ha dado a su Hijo unigénito por amor a ustedes. Entonces sí podemos acercarnos a orar a Él. Ahora, esto no es un universalismo. No es que toda persona en el mundo levanta su oración y el Padre que le ama le esté escuchando. Porque la Escritura no dice eso. Juan 3:16, volvamos a leerlo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el que cree es aquel que está recibiendo el amor del Padre, porque el mundo rechaza al Señor. Porque Jesús dice, y lo hemos leído en los mismos capítulos hacia atrás: el mundo aborrece a Jesús. A mí me persiguieron, a mí me aborrecieron, a ustedes el mundo os aborrecerá.
Por lo tanto, los que están recibiendo el amor del Padre y son aquellos que pueden orar y por la obra de Cristo pueden orar directamente al Padre y ser escuchados porque aman a Cristo, porque reconocen que Cristo es Dios mismo. Entonces, no necesitan otra intermediación más porque la cruz fue suficiente. ¿Cuántos dicen amén? La cruz fue suficiente. Pastor, estoy leyendo el último libro de oración, Los secretos de la oración que prospera. ¿Qué tontería más grande? ¿Qué tontería más grande? El secreto en la escritura sobre la oración es que nosotros podamos estar cerca de Dios por medio de Jesucristo, aceptos en el amado para que Él pueda escuchar nuestro clamor. Y no vamos a conseguir todo lo que pedimos si no es para su gloria. ¿Cuánto dicen amén? Es tan importante que nosotros podamos volver a las Escrituras y desechar toda la literatura pseudo-cristiana. Los 3 pasos para la oración efectiva, los 3 pasos para la madre que ora, los 5 pasos para tonterías. La Escritura está diciendo que el Señor para el creyente está atento a su clamor y a su oración, y Él que es soberano va a hacer su voluntad, y su voluntad es buena aunque no la entendamos, pero nosotros vamos a seguir clamando por los hijos, por los cónyuges, por los abuelos, por los padres, por cada uno, por cada pecador en este mundo, y aún por nosotros mismos seguiremos clamando. ¿Cuánto dicen amén? Y seguimos orando a un Dios soberano que hará su voluntad conforme a lo que le da gloria. ¿Cuántos dicen amén? Vemos nosotros entonces que el Señor está diciendo: y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Por qué? Pues el Padre mismo os ama. Efesios 1:3, podamos ir a Efesios 1:3. Efesios 1:3. Aquí Pablo está hablando de realmente la obra del Señor completa para nosotros, donde se muestra el amor real del Padre y esa relación que se ha abierto para nosotros, de tal manera que sabemos que la bendición de Dios está para nosotros. Versículo 3, Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo nos ama el Señor? Es algo que cada uno de nosotros debe impresionarse, debe mover nuestras entrañas, saber que un pecador como tú, como yo, es amado por Dios. La obra de salvación no tiene que ver con cuánto nosotros amamos al Señor en el comienzo, porque quien nos amó primero fue Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto fue antes de que nosotros podamos decirle, como hoy podemos acercarnos y decirle: Señor, yo te amo. Y el mismo Señor Jesús está diciendo: no voy a rogar por ustedes porque el Padre les ama. ¿Por qué les ama? ¿Por qué les ama? Vamos a Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Ustedes se acuerdan de lo que habíamos visto nosotros. Versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El Señor ha hecho morada en nosotros el momento que nos hemos convertido a Él. El todo de Cristo, el todo de Dios, el todo del Espíritu habita en nosotros. Su amor entero está en nosotros. El amor de Dios se ha depositado en nosotros. La palabra dice que Dios es amor.
Y nosotros hemos recibido el todo de Dios en nosotros. Por lo tanto, estamos llenos de su amor. Cuando nos acercamos en oración a Él, podemos estar seguros de que todo su amor está en nosotros. Y al haberlo recibido y al habitar en nosotros, tenemos plena comunión con el Padre. No rogaré por ustedes cuando estén orando, porque mi Padre les ama. Volvamos a Juan y entendamos un poco más esto. Versículo 27 dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Vamos al capítulo 14, versículo 23. Capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. La comunión entre nosotros y el Padre, la comunión entre nosotros y el Padre no necesita más intermediarios, porque Cristo pagó el precio para abrir el camino. Entonces doblemos las rodillas, acerquémonos al Señor y digamos: Padre nuestro. Y el Señor estará escuchando nuestro clamor. ¿Por qué razón? Porque aquellos que se han convertido a Jesucristo, aquellos que han recibido la cruz como el sacrificio por sus pecados, han decidido convertirse al Señor. Por lo tanto se han despojado de sí mismos. El Señor ha hecho morada en ellos y ahora viven tratando de guardar sus mandamientos para agradarle, no para salvarse, porque han sido salvados por Él. Van a amar al Señor guardando sus mandamientos. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Cómo podemos nosotros creer que Dios, el creador del cielo y de la tierra, va a ignorar aquel pecado de aquellos que rechazan a Jesucristo como Dios mismo y quieren buscar al Padre una y otra vez directamente, sin entender que la obra previa para que se acerquen directamente al Padre es la obra de Cristo? Oh, yo también creo en Dios. Las logias manejan conceptos como: sí, es importante que tengas un Dios. No importa cuál Dios tengas, pero ten un Dios. Es muy bueno tener un Dios. Y si no tienes un Dios, hasta de repente no puedes participar de las logias, porque necesitas acercarte a un Dios. Tu parte religiosa tiene que estar presente en medio de lo que nosotros vivimos. Estábamos compartiendo con una persona en un viaje con Ceci reciente, y la esposa dijo: bueno, esta parte religiosa no la puede compartir mi esposo. Su esposo estaba compartiendo sobre todos los temas y la historia de todo lo que estábamos compartiendo, y en medio de eso la esposa dice: ok, ahora me toca a mí, vamos a hablar del tema religioso. Él no puede hablar de esto porque es de la logia. ¿Por qué? Porque es un grado alto. Y cuando es un grado alto, entonces ya no tengas un Dios, ya tenemos un Dios. No tengas cualquier Dios, pero no puedes llegar a Dios sino por medio de Jesucristo. Y cuando quieres llegar a Dios lejos de Jesucristo, estás ofendiendo a Dios. No, pastor, la tía Chunti es un amor de gente. ¿Sabes que es re amorosa? Ella siempre me dice: yo también creo en Dios. Y cuando le hablo de Cristo se enoja, pero cuando no hablamos de Cristo todo está bien. Hablamos de Dios y es amorosa la tía Chunti. Pero está ofendiendo al Señor cada vez que quiere acercarse a Dios sin tomar a Cristo como el camino. Porque el que murió en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos camino abierto al Padre es Él.
Y si Él no es Dios, la salvación nuestra no interesa. Porque todo lo profético apuntaba a que Dios mismo se iba a hacer hombre y iba a morir por nosotros. El mismo Dios vendrá y salvará a su pueblo. Y si no es Dios, entonces nuestra fe es en vano. Pero si creemos que los que están buscando a Dios por sus caminos, negando la deidad de Cristo, negando que Él es el único camino, que hay muchos caminos seguramente para ellos, están ofendiendo a Dios. Y la ira de Dios está sobre ellos. No interesa que les vaya bien, la ira de Dios está sobre ellos. Por eso tú y yo estamos rogando a otros que se reconcilien con Dios. Le estamos rogando a otros que se reconcilien con Dios. La Escritura dice, Pablo, claramente, como si Dios mismo rogase, os rogamos, reconciliados con Dios. Versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En el versículo 16 habíamos visto en la enseñanza anterior, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Cómo Dios les ama? El Señor puede amarles porque me aman a mí, dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque yo salí del Padre y ahora vuelvo al Padre. No es algo lejano, lo que está aconteciendo. Dios es el mismo Cristo, el amor del Padre está en Cristo, el amor de Cristo está en el Padre. Están copando la vida de los creyentes porque en Cristo habita la plenitud de la deidad. Todo Dios está habitando en el ser del hombre, pero la unidad del Padre y del Hijo no puede ser ignorada. El Señor les dice, el Padre va a escuchar su oración. No tengo que rogar por ustedes. ¿Por qué? Porque me aman a mí, y si me aman a mí, aman al Padre. Y yo salí del Padre y ahora vuelvo al Padre. Versículo 29. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Versículo 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. El Señor Jesús responde algo de alguna forma irónica. Versículo 31. Y Jesús le respondió, ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? Sería algo así como, bueno, hemos caminado tanto tiempo juntos, han visto mi gloria, milagro tras milagro. No hay otra forma, ustedes están depositando su fe, yo soy el Mesías, y si soy el Mesías soy Dios. Y de repente después de todo esto, y aún que he abierto el camino al Padre hasta en su oración, ahora creen en mí. Y como siempre, el Señor Jesús no fue el mejor marquetero, el mejor publicista, ni el mejor hombre para atraer a la gente por el liderazgo. Y en el versículo 32 dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Ahora me creen? Ahora me creen. Y ahora les dice el Señor, así como a Pedro le dijo, ¿se acuerdan? Sí, yo voy a ser atormentado, yo voy a morir. Y el Señor está diciendo, un momento. Y Jesús les dice, ustedes me van a dejar. Y Pedro dice, jamás, jamás te dejaré. Pronto, Pedro, tú me negarás. No solamente me dejarás, sino que me negarás. El Señor sabía lo que iba a pasar y ahora están ahí los discípulos con Él diciéndole, ahora creemos realmente que tú eres el Cristo, estamos convencidos de esto. Y el Señor les dice, ¿ahora creen? Sí. Lo siguiente entonces es una prueba. Lo que viene ahora es una prueba. No como castigo de haberme creído, sino que los que me creen tendrán momentos
muy difíciles. Poco después tomaron a Cristo y corrieron los discípulos y le dejaron solo. Luego de esto el Señor resucitó y estuvo en medio de ellos y les dijo: vayan y prediquen el evangelio. Y los discípulos estaban ahí emocionados, y luego de decirles que vayan y puedan predicar el evangelio, les dice: pero no tengan miedo a quienes pueden matarles. Teman a Dios, que puede tomar su vida y mandarla al infierno. Es el mismo Cristo que les está mandando a predicar y le está diciendo: ojo, están yendo a predicar, pero no tengan miedo a quienes van a matarles. Es mejor temer a Dios, que Él sí puede tomar la vida y mandarla al infierno. El peor marquetero, permítanme decirlo así, el peor publicista, Cristo, pero siempre diciendo la verdad, no atrayéndolos por los beneficios. Ven a Cristo y serás sanado, ven a Cristo y serás prosperado, ven a Cristo, todo sale bien con Cristo, es mejor que Coca-Cola, todo va bien con Coca-Cola. No, todo va bien con Cristo. Todo ayuda bien a los que le aman, dice la Escritura. Y el Señor Jesús, una vez más, les presenta la verdad. El Padre les ama. Ustedes pueden orar al Padre y no necesito ni siquiera interceder de nuevo para que el Padre les escuche, porque Él les ama, porque ustedes me aman a mí. Pero aún en medio de todo esto, ustedes que creen en mí serán esparcidos por todas partes, porque empezará la persecución sobre mí inmediatamente cuando me quieran crucificar. Y por otro lado, cuando resucite, vendrá una persecución mayor y serán esparcidos por todas partes. En Hechos 1:8, el Señor les está incentivando: vayan, prediquen, vayan por todas partes, vayan por todo lugar. El mandato es que ellos vayan y prediquen. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Ellos se quedan y no salen a predicar. Y cuando llegamos al capítulo 8 de Hechos, en el versículo 1, acuérdense, Hechos 1:8 y ahora Hechos 8:1. Y cuando llegamos al capítulo 8 de Hechos, en el versículo 1, la persecución empieza. Y los que tenían que salir por todas partes y predicar, son esparcidos por todas partes y recién predican donde tenían que predicar. Si no venía la persecución, ellos no salían a predicar a todas partes. Por lo tanto, el Señor Jesús aquí, en este versículo 32, dice: he aquí, la hora viene y ya ha venido. Dice: en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pensemos por un momento, el Señor sabía lo que iba a pasar, aún el Señor sabía que ellos iban a correr y iban a escapar. Pero recordemos que no somos mejores que ellos, que cada uno de nosotros también ha tropezado, también se ha entregado al pecado y ha caído, y cada uno de nosotros hemos vuelto a recibir como ellos el amor del Señor, recibiéndonos con los brazos abiertos. Cada uno de ellos fue recibido de nuevo y levantado, cada uno para servirle al Señor. Así que si tienes la tentación de desechar tu vida para servir a Cristo, porque eres simplemente un pecador, una pecadora, y has caído, puedes decir: Señor, el amor tuyo lo he visto con los discípulos, que te han dejado solo, que te han negado, que han salido corriendo en vez de quedarse firmes para ser arrestados contigo. Y cuando has resucitado, los has tomado a cada uno como tus siervos y los has enviado por toda la tierra a predicar el evangelio. Y aun cuando no estaban saliendo ellos y estaban postergando la predicación por todas partes, has permitido persecución para que vayan y prediquen y te obedezcan. La misericordia de Dios en tu vida y en mi vida es así de grande. ¿Cuántos dicen amén? Para terminar, el versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor no es aquel que da el gozo del mundo. El gozo del mundo depende siempre de las circunstancias. Oh, por fin tengo gozo, por fin tengo paz. La paz del mundo depende de toda circunstancia. De toda circunstancia. Entonces, ahora tengo paz porque por fin he conseguido lo que necesitaba conseguir. Ahora tengo paz porque he terminado de pagar la deuda que tengo. Ahora tengo paz porque... Y la paz del mundo dependerá siempre de toda circunstancia. La paz de Dios depende de Él mismo, porque Él nos da paz por medio de su sacrificio primeramente con Dios. Quiero tener paz conmigo mismo, quiero perdonarme, no pierdas el tiempo. No vas a conseguir paz contigo mismo. No puedes conseguir paz contigo mismo, porque te conoces muy bien. Y más de una vez quieres ahorcarte tú mismo. Más de una vez no te soportas. No puedes conseguir paz contigo mismo, porque tú no puedes proveer paz. No puedes perdonarte, porque el Señor no te dio derecho a perdonarte. El que perdona es Dios. Tú puedes perdonar a otros, pero no puedes perdonarte a ti mismo. ¿Quién eres para perdonarte a ti mismo? Señor, quiero perdonarme. No necesitas tu perdón, porque tu perdón no va a conseguir paz en tu vida. El perdón de Dios sí. Cuando el Señor te perdona, tú puedes reconocer: Señor, ¿cómo has podido perdonarme? Solo soy un pecador. Soy perverso, soy malo. Señor, ¿cómo has podido perdonarme? Recién viene la paz, porque esta paz, a través del perdón de Dios, es la paz misma de su Espíritu, aquel que mora en el creyente. Y cada vez que volvemos a culparnos de lo que es nuestra culpa o no es nuestra culpa, otra vez la paz de Dios viene a nosotros, porque sabemos que a pesar de nosotros mismos, el amor de Dios está en nosotros, que a pesar de nosotros mismos, Él pagó el precio de nuestro perdón. ¿Cuántos dicen amén? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Salmo 23:6. Salmo 23:6. Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la paz de Dios. La certeza de lo que el mismo Señor ha hecho en nosotros, la certeza de que sus promesas se cumplen en nosotros. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Juan 5, 4 y 5. Primera de Juan 5, 4 y 5. Primera de Juan 5, 4, 5.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Porque Cristo en la cruz del Calvario aún venció al que tenía la muerte en sus manos. La victoria contra Satanás, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre el mundo entero, sobre todo este conjunto de cultura, de filosofía y todo lo que el mundo puede tener, fue puesto bajo los pies de Cristo, porque Él venció y ha preparado para nosotros morada, donde tenemos una esperanza segura. Pero aún en medio de este mundo podremos gozar de paz. En el mundo tendréis aflicción. Deja de buscar la paz en el mundo. Deja de buscar tu paz en el mundo. El Señor está dejando claro a mí, y seguimos buscándola en el mundo, entonces seremos destruidos, quebrantados. ¿Por qué? Porque no es el proyecto de Dios que tú y yo consigamos paz del mundo. Pero en esta vida, en medio de este mundo de aflicción, la paz de Dios está dada para los creyentes, porque no depende de ninguna circunstancia. El mundo puede ser destruido entero, aún puede no salir el sol. Todo lo que pueda acontecer jamás quitará la paz del creyente. El creyente jamás perderá su paz. ¿Cuánto dicen amén? Porque la paz está en Dios. Cada uno de nosotros pueda refugiarse en el Señor y decirle: Señor, la verdadera paz solo la consigo contigo, porque este mundo tiene miles de circunstancias que no pueden dejarnos tranquilos. Pero la paz de Dios está en medio de toda circunstancia, si realmente estás con Dios. Ponte de pie y podamos acercarnos a Él en esta mañana. Que el Señor pueda obrar en nosotros, que podamos ver nosotros la obra misma del Señor. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Podremos acercarnos en oración a Dios, sabiendo que la obra ya ha sido consumada, que el Señor ya nos dio paz con Dios. Por lo tanto, el camino ha sido abierto y nuestro clamor, nuestra oración será escuchada. Y aún recibiremos lo que pedimos, y pedimos para la gloria del Señor, entendiendo que es el propósito de nuestra vida. Podremos saber que amando a Cristo y no a otro, podremos ser amados por el Padre. Estemos seguros que si amamos a Cristo, amamos al Padre, y si amamos al Padre, amamos a Cristo. Y por otro lado, sepamos que solamente hay paz en este mundo de aflicción en Cristo Jesús.